Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, libro de los Hechos, capítulo 8, y que consideremos el versículo 8. Dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos capítulo 8, hermanos, verso 1 al 4, da cuenta de la gran persecución que se levantó contra la iglesia que estaba en Jerusalén a raíz de la muerte de Esteban. Esta, hermanos, fue promovida, según nos cuentan los siguientes versículos, especialmente por un hombre llamado Saulo de Tarso, quien a la postre vino a ser el apóstol Pablo. De Saulo de Tarso, hermanos, Lucas dijo en el versículo 3 que asolaba a la iglesia, dijo que entraba a las casas y se llevaba a hombres y a mujeres con el propósito de ponerlos en la cárcel. Cuando habló, hermanos, acerca de la muerte de Esteban, dijo que éste había consentido en su muerte. Algo verdaderamente sorprendente, hermanos, es leer que aquellos que iban siendo perseguidos, iban haciendo algo más ellos, iban predicando el evangelio por todas partes. Así que a raíz, hermanos, de esta persecución, bueno, pues la iglesia, hermanos, fue estableciéndose en otros lugares fuera de Jerusalén. Del versículo 4 al 25, hermanos, de este capítulo 8, Lucas dio cuenta, hermanos, de los hechos de uno de esos que fueron esparcidos. Lucas habló ahí acerca de Felipe, hermanos, y contó lo que Felipe había hecho de una manera muy resumida. Por ejemplo, en el verso 5 dice que Felipe descendió a Samaria, y estando ahí en Samaria dice que les predicaba a Cristo. Cuando alguien predica, hermano, no va a predicar otra cosa más que predicar a Cristo, predicar el evangelio de Cristo, hermanos. Así que Felipe, esto era lo que hacía, predicarles a las personas de Samaria a Cristo. Así que mientras él predicaba el evangelio en aquella ciudad de Samaria, hermanos, la gente estaba unánime, dice el verso 6, unánime, oyendo atentamente el evangelio de Cristo. Y mientras predicaba, hermanos, también el verso 6 y el verso 7 nos dicen que la gente recibía muchos beneficios por medio de los milagros que Felipe hacía. Pero específicamente, hermanos, en el versículo 5 dice, en el versículo 7, dice que salían de las personas espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que podemos ver también en el verso 6 que ellos no solamente estaban ahí por los milagros, sino que además oían el evangelio que Felipe les predicaba. Así es que mientras Felipe predicaba, hermanos, también hacía milagros, y estos milagros ayudaban al propósito por el cual estos eran hechos, es decir, confirmaban el evangelio que Felipe estaba predicando. El resultado, hermanos, de esto es que muchos hombres y muchas mujeres de Samaria llegaron a obedecer el evangelio. En el verso 12 dice que se bautizaban hombres y mujeres. Así que entonces, hermanos, producto de esta predicación del evangelio, producto de las señales hechas y la posterior obediencia al evangelio de las personas de Samaria, es entonces que Lucas dijo en el verso 8 que había gran gozo en aquella ciudad. Por lo cual, hermano, podemos decir que ellos, los habitantes de Samaria, experimentaron el gozo de obedecer el evangelio.
Ahora, ¿por qué ellos, hermanos, tuvieron gran gozo al obedecer el Evangelio? Bueno, hay básicamente tres cosas de las que quiero hablar ahora, hermanos, acerca de el gozo de obedecer el Evangelio. Primero que nada, ellos tuvieron gran gozo al obedecer el Evangelio porque sus pecados fueron perdonados. Número 2, tuvieron gran gozo al obedecer el Evangelio porque vinieron a ser miembros de la familia de Dios. Y número 3, tuvieron gran gozo al obedecer el Evangelio porque ellos obtuvieron una esperanza, la esperanza de una vida eterna en los cielos. Bueno, son tres cosas, hermanos, que si realmente ustedes y yo como cristianos nos detuviéramos a pensar en ellas, hermanos, no debería de haber momento de tristeza en nuestra vida. Cuando el cristiano medita en que sus pecados han sido perdonados, en que ha sido parte ahora o en que es parte ahora de la familia de Dios, y especialmente en que hay un lugar llamado cielo que le está esperando, entonces, hermanos, nada ni nadie debería de robarnos el gozo de nuestra vida. No se confunda, no estoy diciendo que no pueda experimentar tristeza, no estoy diciendo que no pueda derramar lágrimas, no estoy diciendo que nunca se va a sentir triste. No, lo que estoy diciendo es que aún las lágrimas que usted pueda derramar, por más triste que puedan ser, siempre, hermanos, el gozo de ser miembro de la familia de Dios y el gozo de haber sido perdonados y el gozo de tener una herencia en el cielo es superior. De tal manera, hermanos, que nos hace estar tranquilos y en paz, aún en medio de las más difíciles situaciones que podamos enfrentar. Pero déjeme, le hablo un poco acerca, hermanos, de el gozo que experimentaron los de Samaria al obedecer el Evangelio. Primero, el gozo porque sus pecados habían sido perdonados. Ellos, hermanos, al haber sido bautizados, fueron perdonados de sus pecados. Porque cuando fueron bautizados, entonces ellos obedecieron el Evangelio. Y según el apóstol Pablo en Romanos 1:16, el Evangelio es, hermanos, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el apóstol Pablo dijo, hermanos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, ellos al haber sido bautizados recibieron la salvación. Es decir, hermanos, recibieron el perdón de sus pecados. Cuando Pablo escribió a los Efesios, hermanos, él les dijo en Efesios capítulo 1 y verso 7, que ellos ahora tenían la redención y que habían sido redimidos por la sangre de Cristo, y agregó el perdón de los pecados. A los de Colosas, Pablo les dijo en Colosenses 2:13 que ellos, hermanos, estando muertos en pecados, el Señor les había dado vida, perdonándoles todos sus pecados. Por lo tanto, hermanos, los samaritanos, cuando ellos obedecieron el Evangelio, sus pecados fueron perdonados. Ahora mire esto, el gozo de haber obedecido el Evangelio se originó en el significado del perdón. ¿Qué significaba realmente para ellos ser perdonados? ¿Qué significa para nosotros, hermanos, que el Señor ha perdonado nuestros pecados? Mire usted, hermano, en primer lugar entendamos lo que significa la palabra perdón. La palabra perdón, hermanos, en el griego es aphesis y se deriva, hermanos, de un verbo griego que es afiemi, y que esto significa enviar lejos. Así que cuando Dios dice que perdona nuestros pecados, lo que realmente está haciendo con nuestros pecados es enviarlos lejos. Cuando Pedro, hermano, le dijo a aquellos judíos de Jerusalén que se bautizaran para el perdón de los pecados, lo que realmente le estaba diciendo, hermanos, es que se bautizaran para que sus pecados fueran enviados lejos. Porque eso es lo que significa, hermanos, la palabra perdón. Por eso los de Samaria estaban gozosos, porque sus pecados habían sido alejados de ellos. Dios los había mandado lejos por medio, hermanos, de la obediencia al Evangelio. Algo muy interesante en esto, hermanos, es entender que la palabra perdón
hace referencia a lo que sucedía en el día de la expiación en el Antiguo Testamento. En Levítico, hermanos, capítulo 16 y verso 21, Dios dio instrucciones acerca de la celebración del día de la expiación. Y algo en particular que ellos tenían que hacer, especialmente el sumo sacerdote, era que debería de tomar un macho cabrío y sobre ese macho cabrío imponer las manos. Y después de imponerle las manos, él debería, el sumo sacerdote Aarón, confesar los pecados del pueblo. Y luego, hermanos, alguien debería de tomar ese macho cabrío y llevarlo fuera del campamento, lo más lejos del campamento que se pudiera, al desierto. Algunos piensan que esto era, hermanos, con el propósito de que allá en el desierto alguna fiera se comiera a ese cabrito, o que se muriera de sed o de hambre allá, hermanos, en la inmensidad del desierto. Pero esto tenía un significado. El significado era que, puesto que Aarón había pasado los pecados del pueblo, confesándolos sobre el macho cabrío, entonces ese macho cabrío se llevaba los pecados del pueblo lejos de ellos, lejos del campamento. Y Dios, hermanos, se olvidaba por completo de los pecados que había cometido Israel en ese año. Esta era una fiesta anual, hermano. Solamente un día al año se celebraba. Particularmente en esa fecha era solamente el día cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que los de Samaria experimentaron gozo al obedecer el evangelio, porque ellos entendían lo que significaba la palabra perdón. Ellos estaban ahí, hermanos, reconociendo que Dios se había olvidado de sus pecados. El salmista David, hermanos, expresó algo parecido en el Salmo 103, versículo 12, cuando dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros, Dios, nuestras rebeliones. ¿Qué tan distante está el oriente, hermanos, del occidente? Hermanos, todo el mundo de distancia. Así que, así dice David, Dios hizo alejar de nosotros, ponga atención en esa frase, alejar de nosotros nuestras rebeliones. David estaba hablando de el perdón que Dios ofrece. Miqueas, por lo tanto, también, hermanos, en el capítulo 7 y verso 19 de Miqueas, escribió y dijo: echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Fíjense qué hermosa frase: echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Así que cuando los samaritanos obedecieron el evangelio, ellos tuvieron gran gozo. Número uno, porque sus pecados habían sido perdonados, habían sido alejados de ellos. Habían sido alejados de ellos como lejano está el oriente del occidente. Sus pecados, como dijo Miqueas, habían sido echados en lo profundo del mar. Y Dios, hermanos, jamás se acordaría de ellos. Así que como samaritanos ellos, déjeme decirle algo, hermano, conocían acerca de los sacrificios de animales. No porque ellos sacrificaran, hermanos, igual que los judíos. Sacrificaban en parte igual que los judíos, pero no exactamente igual. Sin embargo, ellos conocían acerca de los sacrificios. Ellos sabían que estos sacrificios deberían de hacerse constantemente para que pudieran ser aceptados por sus deidades paganas. Así que, cuando ellos, hermanos, entendieron el evangelio y se dieron cuenta que el evangelio era el que Dios se olvidaba de sus pecados y que no había necesidad de volver a sacrificar nada para estar bien con Dios, y en este caso con el Dios verdadero, el Dios del cielo, porque el Señor Jesús se había sacrificado por ellos una vez y para siempre, viniendo a ser autor de eterna redención, según dice el escritor a los Hebreos. Entonces, hermanos, ellos estaban llenos de gozo, llenos de júbilo, porque ya no tendrían que sacrificar más, porque finalmente había algo, hermanos, que podía borrar de una vez por todas todos sus pecados. Así que, por lo tanto, es que Lucas escribe que había gran gozo en aquella ciudad.
Su perdón, hermanos, había sido manifiesto a ellos. Por lo tanto, hermanos, el ser perdonados implicaba que Dios se había olvidado por completo de sus pecados. Ahora, déjeme decirle algo, hermanos. Esta es la característica fundamental del cristianismo. ¿Sí? Esta es la gran diferencia, hermano, entre el cristianismo y el judaísmo. Porque en el judaísmo, hermano, constantemente, todos los días, había que estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo corderos a Dios. La ley decía que había que ofrecerse uno en la mañana y uno en la tarde, sin fallar ni uno solo. Bueno, pero el escritor a los Hebreos dijo que Jesús, hermanos, se sacrificó solamente una vez y para siempre. En Hebreos, hermanos, capítulo 8, verso 8 al 13, el escritor a los Hebreos, hermanos, habló acerca de ese nuevo pacto en el cual ahora estamos y por medio del cual nuestros pecados son perdonados. Hebreos, capítulo 8, verso 8 en adelante, dice: ahora bien, verso 6, pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El escritor a los Hebreos, hermanos, está aquí comparando el antiguo y el nuevo pacto. Y está hablando, hermanos, de que el nuevo pacto es mejor que el anterior. Ahora vea por qué. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esa es la profecía, hermanos, que Dios había dado en el Antiguo Testamento por medio de Jeremías. Jeremías 31 en adelante, hermanos, es lo que está repitiendo aquí el escritor a los Hebreos. No como el pacto, dice el verso 9, que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, dice el verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora ve el verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y esta es la parte más importante, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la gran diferencia, hermano, entre el judaísmo y el cristianismo. En el judaísmo los pecados tenían que estarse recordando cada año, y cada año sacrificándose corderos, y todos los días sacrificándose corderos según las estipulaciones de la ley. Pero aunque hacían esto, nunca la sangre de esos corderos, nunca la sangre, hermanos, de los becerros realmente pudieron quitar los pecados. Pero cuando Jesús se sacrificó una sola vez por nuestros pecados, entonces Dios se olvidó. Ya no me acordaré, dice, de sus pecados. Hermanos, el gozo que experimentaron los samaritanos por haber obedecido el Evangelio provenía de saber que sus pecados habían sido perdonados, que Dios no se acordaba más de ellos. Hermano, ese mismo gozo, hermanos, es el que nosotros debemos de tener ahora. Gocémonos, hermanos, en el hecho de saber de que nuestros pecados han sido enviados fuera. Gocémonos, hermanos, en el hecho de saber que nuestros pecados han sido depositados en el fondo del mar. Gocémonos, hermanos, al saber que Dios se ha olvidado para siempre de nuestros pecados. Gocémonos al recordar, hermanos, lo que Pablo escribió a los romanos cuando dijo que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted está en Cristo, mi hermano. Usted está en Cristo, mi hermana. Por lo tanto, ninguna condenación hay para usted.
Gócese con ello, glorifique a Dios con ello, reúnase para que glorifique a Dios y alabe a Dios por tan grande beneficio. Siéntase gozoso de ser parte de ese grupo de personas de los que Dios se ha olvidado de sus pecados, de los que Dios dice, no hay más condenación en ellos. No hay condenación, hermano. ¿Cuánta condenación hay sobre cada uno de los que estamos aquí, hermanos del Señor? Ninguna. Claro, Pablo agregó, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestros pecados, hermanos, han sido cubiertos por Dios. Así que, hermanos, si hay algo por lo cual usted y yo debemos de estar gozosos y contentos y no dejar de alabar a Dios, hermano, y disfrutar nuestra vida cristiana, disfrutar que somos hijos de Dios, es precisamente porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero hay algo más. También, hermanos, el gozo de obedecer el Evangelio vino a los samaritanos porque se convirtieron en miembros de la familia de Dios. Déjenme hablarles un poquito de la historia de los samaritanos. Los samaritanos, hermanos, según el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 24 hasta el 34. Usted lo puede leer en su casa. Los samaritanos, hermanos, vinieron a existir a raíz, hermanos, de la cautividad del reino del norte, conocido como Israel o Efraín, por parte de los asirios. Resulta, hermanos, que cuando vinieron los asirios y tomaron Samaria y se llevaron a todos cautivos, entonces, hermanos, para que esos lugares no se quedaran solos, los asirios trajeron gente de las otras naciones que ellos habían conquistado. Cuando usted lo lea en su casa, que a lo mejor ni lo va a hacer, pero ojalá y lo haga, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Cuando trajeron esas personas de otras naciones a ese lugar, hermanos, ellos no conocían a Dios. Pero pasó algo. Empezaron a salir leones, hermano. Y los leones empezaron a matar gente. Entonces a alguien se le ocurrió decir esto: lo que pasa es que la gente que tú trajiste a este lugar es gente que no conoce al Dios de esta tierra. Por lo tanto, traigan de allá sacerdotes de esos que se llevaron y vengan para que sacrifiquen al Dios de esta tierra y entonces se va a acabar el problema. Bueno, eso hicieron. El problema es que a los que trajeron fueron los mismos que se habían llevado, y a los que se habían llevado eran sacerdotes falsos que el rey Jeroboam había puesto, hermano, siglos atrás, para efectos, hermanos, de adorar el becerro de oro, uno que pusieron en Dan y otro que pusieron en Betel. Pero cuando ellos adoraban ese becerro de oro, ellos decían que era Jehová, porque Jeroboam les dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que ya no vayan a Jerusalén, adoren aquí. Bueno, cuando estas personas, hermanos, que fueron traídas a esos lugares, se empezaron a mezclar con las personas que habían traído de otras naciones, hermanos, eran mitad judíos y mitad gentiles. Esos son los samaritanos. Bueno, si usted lee más detenidamente el capítulo 17, verso 33 y 34, dice ahí que ellos adoraban a Dios, a Jehová, pero al mismo tiempo adoraban a sus ídolos, porque estaban mezclados entre ellos. Así que esa es la razón, ese es el origen de los samaritanos. Pero ellos, hermanos, siempre quisieron tener parte con la nación de Dios, pero los judíos siempre los rechazaron por eso. Por eso es que en Juan capítulo 4, verso 25 en adelante, hermano, encontramos a Jesús con la mujer samaritana. Y una de las cosas, hermanos, especialmente en el verso 9, que la mujer samaritana le dijo a Jesús es: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy samaritana? ¿Acaso no sabes que judíos y samaritanos no se hablan entre sí o no se tratan entre sí? Tanto era el desprecio que los judíos sentían por los samaritanos, hermano, que según lo cuentan los historiadores no bíblicos, un judío no podía atravesar por Samaria si iba hacia el norte. Jerusalén estaba aquí, Samaria estaba aquí, y acá arriba estaban las otras tribus de Israel.
¿Saben qué hacían ellos, hermano? Se cruzaban el Jordán y caminaban por Transjordania y luego entraban ahí arriba para no pasar por Samaria porque no querían contaminarse ni siquiera caminando entre ellos. Por eso esta mujer está sorprendida y le dice a Jesús: ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? ¿Acaso no sabes que judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Bueno, ya Jesús le dio toda una enseñanza ahí que no es el tema de este sermón. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que vea cómo los judíos siempre, aún en los tiempos de Jesús, despreciaban a los samaritanos. Sin embargo, hermanos, ellos adoraban. Cuando Jesús platica con la mujer le dice: nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte. Es el monte, creo que era el monte Gerizim. Y ustedes dicen que los judíos dicen que allá. Bueno, es entonces cuando Jesús le dijo: mira, mujercita, no te preocupes por eso, porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así es que ni en este monte ni en Jerusalén. No se estén peleando por eso, prácticamente les dijo Jesús. Ellos también esperaban al Mesías. La mujer, hermanos, cuando escuchó a Jesús hablar y decirle que toda su vida que había tenido, y la mujer dijo: yo creo que tú eres profeta. Pero también llegó a decir: nosotros sabemos que esperamos al Mesías y Él nos revelará todas las cosas. Así que aunque eran despreciados por los judíos, sin embargo ellos también tenían cierta esperanza en el Dios del cielo y en Cristo. Chuecos, pero la tenían, hermano. Así que cuando Felipe llegó a Samaria, hermanos, y empezó a predicar, y empezó a hablar del Dios del cielo, y empezó a hablar de un Cristo Redentor que había quitado la pared intermedia de separación, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando Felipe llegó predicándoles y diciéndoles que ahora ellos podían ser miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, entonces, hermanos, por eso había gran gozo en aquella ciudad. Primero, porque todo el rechazo que habían sentido por parte de los judíos estaba siendo hecho a un lado, porque el Señor, hermanos, había muerto por ellos también. Segundo, hermano, porque también, hermanos, el no haber podido ser parte del pueblo de Dios por años, ahora era posible que fueran parte del pueblo de Dios. Porque lo que ellos habían estado esperando, aún siendo rechazados por los judíos, finalmente, hermanos, se había cumplido. ¿Por qué crees que esta mujer corrió a la ciudad en Juan capítulo 4 y le anunció a la gente lo que había pasado? ¿Por qué crees, hermano, que luego aquella gente, hermanos, estuvo atenta a lo que esta mujer decía? ¿Por qué crees que luego el Señor mismo fue y les predicó? ¿Por qué crees que la gente estuvo atenta oyendo al Señor? Porque querían conocer acerca de Dios. Así que había gran gozo en Samaria cuando obedecieron el Evangelio, porque ahora eran parte, hermanos, de la familia de Dios. Lo que ellos habían anhelado, lo que ellos habían deseado por años, lo que les había sido prohibido desde sus orígenes, ahora eran parte integral, hermanos, de la familia de Dios. Y es que cuando alguien obedece el Evangelio, no solamente sus pecados son perdonados, sino que también el Señor, según Hechos capítulo 2, verso 41 y el verso 47, nos añade a la iglesia. Y la iglesia es la familia de Dios. En Efesios, capítulo 2, verso 11 al 19, Pablo le habló a gentiles que en cierto sentido estaban en la misma situación que los samaritanos, y les dijo, hermanos, primeramente en el verso 11: por tanto, acuérdense que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne era llamado circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Efesios capítulo 2, verso 11. Fíjense en esto, hermano. Cuando Pablo dijo esto, eso de la incircuncisión era una palabra despreciativa con la que los de la circuncisión, los judíos, se referían a los gentiles. Dentro de estos estaban también los samaritanos.
Así que dice el apóstol Pablo, acuérdense cuál era su situación, porque en aquel tiempo estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estaban los samaritanos también. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, dice Pablo, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora vean, hermanos, lo que dice en el verso 16. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, y vino y anunció las nuevas de paz a los que estaban lejos, los samaritanos, en este caso los efesios, y los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, dice, los unos y los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu, por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso, hermanos, los samaritanos estaban felices de haber obedecido el Evangelio. No solo porque sus pecados habían sido perdonados, sino también, hermanos, porque Dios les había permitido ahora ser parte de la familia de Dios. Ellos anhelaban eso, hermanos, en el pasado, y nunca podía ser posible. Pero ahora en Cristo, ellos eran parte de la familia de Dios, hermanos. Si hay algo también por la cual los cristianos no debemos perder nuestro gozo, si hay algo por lo cual debemos estar contentos, hermanos, si hay algo por lo cual debemos expresar nuestro agradecimiento a Dios en alabanza, es precisamente primero porque somos hijos de Dios. El apóstol Juan dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a usted que ha obedecido el Evangelio, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo o hija de Dios. Pero además de ser hijos de Dios, hemos sido adoptados como sus hijos. Dios nos ha tomado como sus hijos, hermano, y todos los derechos han sido de ser hijos, nos han sido pasados a nosotros, porque somos adoptados por Él, según lo que dice Efesios capítulo 1. Ahora, al haber sido adoptados y al habernos dado potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces ahora nos constituimos en parte de la familia de Dios, con todos los derechos y las responsabilidades, hermano, de ser un hijo de Dios. Fíjese en esto, ¿no? Alguna vez le escuché al hermano Julio Mesa decir esto, y probablemente tenga razón. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Le faltarían criaturas? No lo creo, porque tiene ángeles que son sus criaturas. ¿Qué le faltaría entonces a Dios? Hijos, porque solamente, hermano, tiene uno solo. Fíjese qué bendición. El escritor a los Hebreos dijo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Lo que lo está diciendo en relación al Hijo de Dios. Pero qué maravilloso, hermano, que Dios le ha dicho a Cristian, mi hijo eres tú. ¿Se fija, hermano, lo maravilloso? Miembros de la familia de Dios. Así que si quiere una razón para estar contento, piensen que es parte de la familia de Dios. Mario, eres parte de la familia de Dios. Marisa, eres parte de la familia de Dios. Y eso nos llena, hermanos, de gozo. Debe llenar de alegría. Que va a haber diferencias entre nosotros, sí, como tú también cuando te enojabas con tus hermanos. Son parte de la misma familia, pero aún en las diferencias, la familia sigue estando unida. Y busca, hermanos, el estar cerca el uno del otro. La última cosa que quiero decir, hermano, es que además el gozo de obedecer el Evangelio no solo viene por haber sido perdonados de nuestros pecados y haber venido a ser miembros de la familia de Dios. También los samaritanos estaban gozosos, hermanos, porque ahora tenían una esperanza
de una herencia eterna en los cielos. Al obedecer el Evangelio, hermanos, ellos obtuvieron la vida eterna. Así como en Romanos capítulo 6, verso 22 y 23, especialmente en el verso 23, Pablo dijo, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mili está en Cristo Jesús, por lo tanto Dios le ha dado el regalo de la vida eterna. Sin Cristo, Mili estaba muerta en pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Por lo tanto, hermanos, los samaritanos, al igual que Mili, estaban contentos, gozosos, porque habían estado muertos en sus pecados, pero Dios les había regalado la vida eterna. Ahora, ¿ya no morirían? No, físicamente sí iban a morir, pero espiritualmente, hermanos, están vivos. Tenían la vida eterna ya como una promesa en sus manos. Y si ellos eran fieles hasta la muerte, entonces van a recibir esa herencia eterna en los cielos. A los cristianos de Éfeso, hermanos, en el capítulo 1 y verso 11, Pablo les dijo, en él asimismo tuvimos herencia. Luego en el verso 13 les dijo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sabes cuál es esa posesión adquirida? El cielo, las moradas eternas. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo será, hermanos, nuestra garantía? Hasta que recibamos la herencia de esa posesión adquirida. Es una herencia eterna, una herencia, hermanos, que tenemos nosotros reservada en el cielo, según dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Pedro dijo, hermanos, que nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por lo tanto, hermanos, la gente de Samaria estuvo gozosa al obedecer el Evangelio, porque ahora poseían una esperanza eterna en el cielo. Los gentiles, hermanos, de Antioquía de Pisidia, cuando Pablo fue ahí y les predicó el Evangelio, primeramente, hermanos, llegó con los judíos y les predicó el Evangelio. Pero, hermanos, no quisieron oír a Pablo. Así que, como resultado de esto, hermanos, creyeron algunos pocos judíos, pero creyeron muchos gentiles y mujeres nobles, dice Lucas, no pocas. Pero dice la Escritura, hermanos, del verso 46 al 48 del capítulo 13 del libro de los Hechos, que ellos, hermanos, se alegraban de haber tenido la oportunidad de la vida eterna. ¿Quiénes, hermanos? Los gentiles. Porque ellos, hermanos, jamás habían pensado que esto pudiera ser posible para ellos. Así que estaban emocionados porque ahora tenían vida eterna. A los hermanos de Colosas, Pablo les dijo que deberían de estar gozosos de haber sido hechos aptos para la herencia con los santos en luz, según Colosenses 1:12. Así que, hermanos, ellos tenían una herencia en los cielos, con características muy especiales como las que Pedro describió en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 6. Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, pero especialmente, Pedro agregó ahí, reservada en los cielos para vosotros. Cada hijo de Dios, hermano, ha escrito su nombre en el libro de la vida. Cada hijo de Dios, desde su bautismo, hermano, tiene esa promesa de la vida eterna en el cielo. Cada hijo de Dios ha reservado un lugar en la eternidad al lado del Señor.
Bueno, si hay algo por lo cual usted y yo debemos de estar gozosos, es precisamente por el hecho de saber, no solo que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora somos miembros de la familia de Dios, sino también saber cuál es el destino eterno que nos espera, una vida eterna en el cielo. Quiero terminar, hermano, diciéndole esto, y mientras nos preparamos para el himno de invitación, piensa un momento en esto. ¿Por qué vivir un cristianismo lleno de tristeza y desconsuelo? ¿Por qué vivir nuestro cristianismo como si fuera una carga pesada que estamos llevando sobre nuestros hombros? Cuando los samaritanos recibieron el Evangelio, ellos estaban gozosos en aquella ciudad. Gozosos porque Dios había alejado de ellos sus pecados. Gozosos porque ahora eran miembros de la familia de Dios. Felices porque ahora tenían una herencia, una promesa de una herencia, de una vida eterna en el cielo. Así que mientras nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos el himno que el hermano tiene preparado, meditemos en la necesidad, hermanos, de estar siempre gozosos por las grandes cosas que el Señor ha hecho por nuestra vida. Dios les bendiga. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy,
porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.